Bueno, estamos acá con Nicolás Warchowski, entrevista para Sellarte. Bienvenido, Nicolás. Si querés Bienvenidos a ustedes. Mi nombre es Nicolás Warchowski, soy compositor, artista sonoro y docente investigador. Nací en Buenos Aires, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Y mi producción es bastante variada y abarca desde composiciones electroacústicas y mixtas hasta performance, instalaciones sonoras y proyectos interdisciplinarios en espacios públicos. Hice también un doctorado en la Universidad de Washington, en Seattle, de arte digital y medios experimentales. Y bueno, hago música para cine, para teatro, para danza. Y tengo un proyecto de archivo, se llama Archivo País, en el que reúno grabaciones que vengo realizando desde mi adolescencia, particularmente de voces habladas en espacios públicos. Buenísimo. Contanos, ¿cómo fue tu aproximación al arte sonoro? Bueno, en el año 99 yo hice un concierto en el que estrené varias obras mixtas para instrumentos y electrónica y una obra de electrónica sola. Y el concierto estaba atravesado por una idea que es la idea de intervención. Entonces se intervenían los instrumentos, se intervenían los géneros también, porque había una obra como vinculada al tango. Diseñé nuevos instrumentos también para alguna de esas piezas. Y el concierto se llamaba, de hecho, Intervención, ¿no? Y fueron obras que yo después posteriormente terminé editando en un disco que también se llamó Intervención. Y en ese concierto, cuando terminé ese concierto, yo tuve la sensación de que justamente el dispositivo del concierto, la situación del concierto, neutralizaba bastante muchas de las ideas que a mí me interesaba trabajar. Por ejemplo, esa idea de intervención, las ubicaba de una manera muy efectiva, exclusivamente en el escenario. Y había algo de eso que a mí no me terminaba de convencer. Digamos, sentía que justamente ese dispositivo era muy efectivo para aislarnos de todo nuestro contexto, de nuestro cotidiano y del exterior, para concentrarnos sobre todo en la materialidad sonora, y que todas estas ideas que yo quería hacer circular y que quería vincular a mi música quedaban bastante neutralizadas por ese dispositivo. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a intentar desarrollar o a llevar esa idea de la intervención a un lugar que resonara de una manera más potente con la propia materialidad, con la propia producción. Y entonces, a partir de ahí, empecé a hacer cosas fuera de esos dispositivos de concierto, de esa situación de concierto. Lo primero que hice fue un concierto, pero en una fábrica recuperada, limpia. O sea, lo primero que claramente yo hice de manera consciente para intentar empezar a que esos vectores más simbólicos, conceptuales, y incluso históricos o políticos, empezaran a encarnarse más en la obra. Y la experiencia de la obra fue hacer un proyecto en esta fábrica, un concierto en el que invité a Juan Pampín también para que participara, y los dos compusimos obras pensando en estos vínculos posibles con ese entorno, por ejemplo, con ese lugar y con ese dispositivo que por lo menos yo intentaba que fuera diferente al del concierto en ese sentido, ¿no? Por lo menos en el sentido en el que el espacio
tanto simbólico en términos del dispositivo concierto histórico como literal, real, de la caja italiana, pudieran romperse, ¿no? Entonces, pero también los materiales de la obra y también el título de la obra, ¿no? Como que los títulos de aquel concierto en el también intentaban construir estos vínculos, pero de nuevo, yo sentí esa neutralización producto del dispositivo concierto. Entonces, acá yo produje esta obra con grabaciones de las comunicaciones entre el Comando Central de Policía y los agentes en la calle. La obra se llamaba La Bonaerense, La Federal, y ocurrió en IMPA, una fábrica recuperada, y además en una disposición en donde había parlantes rodeando todo el público, pero además la propia audiencia estaba dividida en 4 sectores y cada sector hacía frente a una pared diferente del espacio. Entonces ya ahí había movimientos, operaciones para intentar romper con ese espacio, romper con esa unicidad que propone el escenario frontal, y también intentar que los materiales y los títulos y el contexto producieran una suerte de sinergia entre todo eso, ¿no? Y finalmente en 2002 produjo la primera intervención en un espacio público en la plaza en Retiro, lo que ahora se llama la Torre Monumental de Retiro. Todo ese movimiento, digamos, en ese momento yo no estaba al tanto de la existencia de la categoría de arte sonoro, ¿no? Como categoría yo la empiezo a incorporar algunos años más tarde, más a mediados del 2000, 2005, 2006, pero sí sentía esa necesidad de buscar otra cosa a lo que era más el dispositivo tradicional de la música. De todas maneras, yo sentía que, si bien no era lo que recibía como devolución, en mi cabeza yo seguía haciendo música, digamos, ¿no? Pero era muy difícil circular en términos proponiendo eso como música. No tenía, de hecho, esa intervención en la Torre Monumental ocurre en el contexto de cuando la Torre Monumental era un museo de fotografía, por ejemplo. Entonces ya no estoy en la sala de concierto. En el 99 fue en el Rojas, por ejemplo, una sala bastante independiente, pero no dejaba de ser, era un ciclo de música, en fin. Pero yo no podía hacer lo que hice en la Torre Monumental en ese contexto, claramente, digamos, ¿no? Por lo menos en ese momento. Entonces empiezo a circular también por otros lugares. Después hice lo de Tertulia, por ejemplo, del Cementerio de la Recoleta, también en el contexto de un festival internacional de teatro. Entonces, bueno, de hecho creo que era arte sonoro, aunque yo todavía no manejaba esa categoría, no me había cruzado de una manera muy clara con esa categoría, ni había empezado a pensarme desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, mi acercamiento al arte sonoro fue más un poco como de hecho, más que con la categoría misma, ¿no? ¿Te encontraste con el arte sonoro en algún momento? Sí, para mí fue más como una necesidad de después, digamos, al profundizar esa beta, en algún momento empecé a también encontrar otras expresiones que podían agruparse en ese sentido, y bueno, y bajo la categoría o el paraguas de arte sonoro, ¿no? Pero digamos, para mí, yo siento que tuve mucha influencia por un lado del teatro. Yo ya en el 99 ya venía trabajando, ya había hecho varias obras de teatro, por un lado. Ya hacía varios años que venía produciendo grabaciones en espacios públicos y ya muy definida y claramente interesado en las voces, en los espacios públicos, incluso en la calle, en la situación callejera como situación de escucha, en el sentido espacial, pero también en el sentido simbólico, en el sentido
en el contexto de sentido que construía la situación de la calle, ¿no? Por eso cuando hago ese concierto yo ya estaba muy atravesado por esas cosas y de repente sentí que era un ámbito que no me era suficiente para desarrollar lo que yo quería desarrollar. Entonces, ¿no? En la fábrica ya esta cosa más inmersiva, más de estar todos mirando para lados diferentes, de estar rodeado de parlantes y de estímulos sonoros desde todos los ángulos, para mí era el intento de construir una situación más callejera, en el sentido de que uno está en la calle y recibe estímulos de todos lados, no siente que está mal ubicado o que hay un frente al que le está dando la espalda, ¿no? Todo tiene un sentido y eventualmente uno construye su propio frente según quiere ubicarse. Entonces había algo en esa espacialidad que a mí me interesaba incorporar a mis obras, ¿no? Entonces el concierto de la fábrica fue un primer intento y después ya directamente fui a la calle. Entonces ya con la torre ya estoy en la calle, o después al cementerio, o después a todos los espacios públicos en los que empecé a trabajar. Y mismo como idea también cuando volví a un lugar cerrado, digamos, a alguna galería o algún museo, mismo un concierto, ya trataba de incorporar esa espacialidad, no solo en relación a de dónde vienen los estímulos sonoros, sino a cómo la audiencia construye su propio punto de escucha. Cada miembro de la audiencia, digamos, ¿no? Y cómo eso multiplica las facetas posibles de la obra y también las recepciones de la obra, ¿no? Cómo cada espectador puede escuchar una obra diferente en cierto sentido. Venías hablando sobre las intervenciones públicas. Por ejemplo, Tertulia tuvo una recepción medio caótica en su momento, ¿no? Estaba la asociación de protectores, no, defensores, amigos, casi. Protectores de seguridad, bueno. ¿Cómo fue esa experiencia? Y después también quería preguntarle si hay un eje conductor en lo que son tus intervenciones. Sí, me gustó la introducción de la palabra caos, porque también me pareció, también fue una sensación que yo tuve en ese concierto del 99, de que la situación de concierto también es muy efectiva para domesticarlo todo. Y había algo que me interesaba era lidiar con fuerzas menos domesticables o más difíciles de domesticar o digamos tener otra variedad de fuerzas, digamos, ¿no? Como no porque creyera que había dominado la situación de concierto, que yo para nada, imagínate, no era mi primer concierto, pero era el primer concierto quizás solo donde yo estrenaba, eran todos estrenos, bueno, fue un evento importante para mí, pero al mismo tiempo tuve esa sensación, ¿no? De que esto está bueno, pero yo necesito otras cosas para desarrollar lo que yo me imagino en el futuro que quiero hacer, ¿no? Y algo de ese exceso de control me parece que no me interesaba tanto. Entonces, de nuevo, en la referencia de la calle que yo venía madurando, digamos, en las horas que pasaba caminando, grabando, en la energía que yo percibía en la situación callejera, me parecía que ahí había factores más difíciles de controlar, más caóticos, que podían llegar a jugar a favor en el contexto de una obra también, ¿no? Entonces, en el caso de Tertulia, claro, ahí hubo una cosa que fue muy interesante, producto de cierto caos o de cierto desborde de control, que es que el proyecto proponía un diálogo
entre nosotros y nuestros antepasados, ¿no? A partir de ocupar el cementerio de la Recoleta, un espacio además muy identificado, por un lado con nuestra propia historia, ¿no? Hay muchos personajes históricos que descansan allí, pero también con cierta clase social, cierta aristocracia porteña, y bueno, Argentina también en general. Y lo que ocurrió cuando se anuncia que esto va a ocurrir es que se empezó a generarse otra tertulia extramuros, ¿no? Otro diálogo fuera del cementerio entre, por ejemplo, los vecinos notables del barrio de la Recoleta, la asociación de amigos del cementerio y la prensa, ¿no? Todo esto antes de que efectivamente ocurriera la intervención, ¿no? Entonces, para mí eso era muy interesante, cómo una obra de repente podía instalar una suerte de discusión pública, porque realmente la prensa se ocupó del proyecto diariamente hasta el momento de que finalmente ocurrió, ¿no? Y en el medio hubo presentaciones judiciales, suspensión de la obra, comparecimiento ante un juez, conferencia de prensa, pasó de todo esto antes de que ocurriera lo que nosotros nos imaginábamos con Eduardo Molinari, con quien hice la obra. Bueno, antes de que ocurriera lo que nosotros imaginamos que queríamos que ocurra, digamos. Entonces, ahí yo sentí, bueno, hay algo de esto que es lo que yo estaba buscando en esos títulos que creaban vínculos con referencias muy claras, a veces muy crudas, como la bonaerense de la Federal, en los materiales que empecé a usar, en esta incomodidad que yo sentí desde el lugar del compositor, desde el lugar que produce la obra en la situación de concierto, ¿no? El concierto, voy todo el tiempo a conciertos, me encanta, pero digamos, otra cosa es vivirlo como, ¿no? Como la incomodidad en relación a ese ámbito para presentar mi producción, digamos, ¿no? Entonces en Tertulia creo que todo que fue en cierto sentido, entre muchas otras cosas, cierta confirmación de que bueno, este tipo de situaciones son las que me interesan, que la obra pueda nutrirse y generar estos debates o estas discusiones, y que al mismo tiempo todo eso sea parte de la obra y la audiencia esté atravesada por esa discusión y por esos vectores espaciales, simbólicos, políticos, etcétera, históricos, cuando entre en contacto con la pieza, en la experiencia de la pieza. Entonces, si la pregunta era, no me acuerdo si hay un eje, yo creo que ese es un eje, digamos, un eje más general. Después un eje más particular es esta cuestión espacial, de la que venía hablando, de multiplicar los puntos de escucha, de entrar en un vínculo con esa espacialidad real, de manera de destacar uno o varios elementos o dimensiones de ese espacio que no necesariamente son las obvias o las que uno más tiene presente, o sí, lo convencional por ahí. Sí, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de Tertulia, el cementerio obviamente está asociado a la historia argentina, pero también es un lugar turístico. Pero por ejemplo, nosotros decidimos hacer esa intervención, pero también en un horario determinado. Esto era de noche, que es un horario en el que el cementerio está cerrado, entonces nadie tiene acceso de noche al cementerio, digamos, ¿no? Entonces ahí también había como una manera de ocupar el espacio, pero
más enrarecido, más extrañado, digamos, por ese horario en particular. Entonces, bueno, un montón de operaciones que eran parte de la obra para también apropiarse de ese espacio para generar estas situaciones. Bien, sobre Archivo País y el trabajo recopilatorio detrás. ¿Qué es lo más significativo en el trabajo de archivo y cómo llega a materializarse en exposiciones? Bueno, Archivo País es un proyecto en el que yo reúno estas grabaciones que hago desde la adolescencia. Al principio grababa de todo y poco a poco fui como entendiendo que, por un lado, esa práctica de grabación sistemática y de registro de la metadata de todas esas grabaciones podía ser un proyecto en sí mismo. Y también entendí que, bueno, en el contexto de un proyecto específico así, el interés mayor que yo tenía era el registro de voces habladas anónimas en espacios públicos. Entonces, para mí esa práctica está vinculada de nuevo a la calle, a la situación urbana generalmente, pero digamos más bien pública y en contexto de la calle, en las derivas de esa calle y bueno, y en la presencia de estas voces que para mí encarnan las versiones informales de discursos oficiales vinculados a la institución, el arte, el Estado, la institución, el arte, la economía y la religión. Entonces, a lo largo de los años yo fui entendiendo las posibles resonancias que tiene el proyecto más allá de la literalidad de las grabaciones que va recopilando, ¿no? Entonces, el primer eje tiene que ver con un interés en la musicalidad de la voz hablada, ¿no? En la idea de que cuando hablamos producimos una variedad muy rica y muy compleja de timbres, de patrones rítmicos, de contornos melódicos, de acentos, pausas, etc. Que yo escucho muy desde parámetros musicales, pero también desde justamente toda esta otra beta que por ahí el arte sonoro resume para mí más claramente, que tiene que ver con otro eje que es el contexto de sentido, ¿no? En donde ya no es la atención no está puesta solo en la materialidad, en este caso de esa voz, sino también en ese contexto de sentido, en quién habla, o dónde habla, o qué dice, ¿no? Entonces, la escucha se enfoca, se concentra en esas tensiones entre sonido y sentido, ¿no? Pero insisto, también en el sujeto de enunciación, en dónde lo dice y en todas las referencias que pueden surgir más allá de la propia materialidad, ¿no? También el proyecto es en cierto sentido una suerte de historia personal de los dispositivos de grabación, de registro y reproducción sonora, ¿no? Una suerte de una dimensión de arqueología acústica, de arqueología de los medios, si querés, ¿no? Porque imagínate que desde el 80 y pico para acá yo fui usando, bueno, todos los formatos portátiles que había disponibles, desde los Walkmans a cassette que grababan, pasando por minidisc, DATs, hasta los grabadores de ¿cómo se llama? De tarjetas de solid state, ¿no? Entonces, bueno, yo esas cosas las guardo, por ejemplo, ¿no? Las tengo todavía, no andan, pero las tengo. Entonces, el proyecto también, en su persistencia en el tiempo, también aparece esta dimensión, ¿no? Otra dimensión que fue apareciendo es la idea de que el proyecto
es una suerte de institución ficcional, ¿no? Ahora el proyecto tiene un logo, tiene una placa, una bandera y tiene un repositorio online en donde yo voy subiendo todas estas grabaciones. Y en este repositorio utilizo un software de archivística profesional, muy común que usan muchas instituciones, en el que uno puede no solo cargar el audio, sino también dar cuenta de toda esta metadata, de cuándo se grabó, dónde se grabó, con qué dispositivo se grabó. Yo incluyo siempre una transcripción del texto que dice esta voz, y bueno, un montón de todas estas cuestiones. Entonces, bueno, surge esta dimensión de institución ficcional que para mí también es como una reflexión acerca de también de nuestro contexto en la Argentina, ¿no? De cómo instituciones oficiales tienen muchas más dificultades para lograr una continuidad, y una institución ficcional como la mía hace más de 30 años que viene produciendo sin prisa y sin pausa material, y ahora está disponible también para compartir, ¿no? Y también hay una dimensión en la que el archivo construye una suerte de manera personal de escuchar. Incluso podríamos hablar no de una especie de biografía de la audición, una especie de audiobiografía, si querés, personal, ¿no? Porque bueno, todas las grabaciones las hice yo, entonces por un lado dan cuenta de una manera de escuchar, de un interés, ¿no? Que bueno, que puede ser compartido, no digo que sea original, pero digo es como el propio. Y por otro lado da cuenta de mis derivas, de mis recorridos, de mis viajes, de los lugares en donde estuve. Cada grabación es testimonio también de mi presencia en ese lugar, ¿no? Entonces, de alguna manera despliega cierta cartografía de mi propia vida, digamos, sonora pero también geográfica. Sí, y tecnológica también. Y tecnológica también. Sí. Entonces, a mí todas estas cosas están un poco atrás del proyecto. Y después, cómo eso se materializa, bueno, hace un tiempo yo fecho el inicio del proyecto en 1986. Entonces, en el 2016 caí en la cuenta de que, bueno, habían pasado 30 años. Entonces dije, bueno, qué sé yo, hagamos algo, ¿no? No sé. Entonces, a partir de ese momento, empecé a tener por costumbre, errática, intermitente, pero costumbre al fin, empezar a producir muestras del archivo mismo, digamos, ¿no? Materializar o hacer muestras a partir de las materialidades del archivo mismo, a diferencia por ahí de utilizar materiales del archivo para hacer obra, o a diferencia de pensar, bueno, el archivo es una obra, que es lo que yo pienso, pero bueno, nada, es una práctica más bien, ¿no? Entonces, qué sé yo, no sé, bueno, ahora está el repositorio online, pero bueno, a partir del 2016 empecé a hacer como muestras, exhibiciones del archivo. Entonces ahí dije, bueno, ahí empezaron a aparecer los dispositivos como algo para mostrar, por ejemplo, los soportes físicos donde realizo estas grabaciones, los cassettes, los datos, minidisc, las tarjetas de memoria, los discos rígidos, etcétera, como otra cosa, que son elementos y materialidades que pueblan el espacio de la exhibición, Archivo País. Algunas otras piezas de memorabilia, como por ejemplo en una libreta en donde yo realicé anotaciones muy minuciosas, digamos,
de muchas grabaciones que yo hacía de un programa de radio en particular, que a su vez fue una suerte de educación musical vinculada al rock, y un programa que contaba la historia del rock y del mundo. Yo grabé 60, 70 cassettes seleccionando mientras iba escuchando lo que me interesaba y lo que quedaba, y lo que no me gustaba no lo grababa, digamos, ¿no? Ponía a grabar, no me gustaba, paraba, rebobinaba y esperaba lo próximo, porque no conocía casi nada de lo que pasaba, ¿no? Entonces esa libreta terminó siendo, por un lado, como algo así como el origen del archivo, o sea, da cuenta del origen de mi interés por la grabación sistemática y por la metadata. Por otro lado, es un diario de primeras escuchas, porque casi nada de lo que está ahí yo lo conocía en ese momento. Lo conocí a través de... O sea, eso que anoté es la primera vez que escuché de Frank Zappa, de Jethro Tull, de Emerson Lake and Palmer, rock de los 60, de los 70, King Crimson. Entonces también eso es muy curioso. Entonces esas materialidades empiezan a circular en estas exhibiciones que empecé a hacer desde ese año, ¿no? Y también algo que se incorporó es, bueno, el proyecto como tal también se volvió una plataforma de investigación, ¿no? Entonces en las actividades de investigación, más recientemente yo estoy produciendo análisis de la prosodia de estas voces, análisis que dan cuenta de los patrones rítmicos y los contornos melódicos que producen estas voces, y estoy produciendo visualizaciones de estos análisis, y también estoy haciendo comparaciones entre voces, comparaciones entre distintas oralidades. Lo que me imagino es también incorporar el timbre, que por ahora no es una dimensión de este análisis, ¿no? Para empezar también a seguir comparando y buscando voces que se parezcan, ¿no? Y particularmente en un proyecto que hice en Darmstadt, en el que yo tuve acceso al archivo de los cursos de verano de música contemporánea de Darmstadt, por donde pasaron todos los compositores, sobre todo europeos y norteamericanos, de la posguerra, digamos, para acá. Lo que yo hice fue, por ejemplo, comparar, tomar una voz de ese archivo y buscar en mi archivo quién habla parecido a ese compositor, y bueno, escuchas a uno y escuchas a otro, ¿no? Con esas comparaciones. Entonces ahí caes en la cuenta de que, bueno, John Cage capaz habla muy parecido a un vendedor de melones en la calle de Buenos Aires, o que Stockhausen habla igual a un policía de la Federal, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que, por ejemplo, en la última exhibición del archivo que hice en el caso, en el Centro de Arte Sonoro el año pasado, estos videos de comparaciones ya formaban parte de la muestra, ¿no? Pero también otra cosa que me interesa porque empezó a aparecer en cómo mostrar el archivo, es justamente la idea de, no es un problema museográfico, más común decir, bueno, hay un archivo de un artista, bueno, ¿cómo lo mostramos? Sino la idea de que, bueno, esto es un proyecto en proceso, es un proyecto dinámico que está ocurriendo. Entonces mi propuesta es más bien, más que mostrar el archivo, es armar una sede temporaria del archivo, como si uno entrara a un espacio en donde, bueno, por un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, el archivo se materializa allí y es como una sede de trabajo, en cierto sentido, ¿no? Entonces, en esa sede de trabajo uno entra en contacto, tiene la oportunidad de entrar en contacto con estas materialidades de alguna manera que también tiene que ver con el archivo. Entonces, por ejemplo, en ese trabajo en Darmstadt yo desarrollé unos estetoscopios estéreos intervenidos, de manera que tienen 2 campanas en vez de 1, y cada campana lleva la señal a un oído diferente. Entonces esto le da localización espacial, digamos, al estetoscopio, ¿no? Entonces
en la muestra en el caso uno utilizaba estos dispositivos para escuchar los archivos, ¿no? Y los archivos eran como vibración en cables de acero que estaban tensados de pared a techo, o en rejas, en alambrados que rodeaban, por ejemplo, una torre con todos los cassettes, minidiscs, DAT, etcétera, ¿no? Entonces uno apoyaba en esa reja y escuchaba esas voces, apoyaba en los cables de acero y escuchaba esas voces. Entonces, de nuevo, hay una... el archivo está online, digamos, para escuchar el crudo y tal cual, y uno se puede meter online y está todo, ¿no? Entonces, cuando esto llega a un espacio de exhibición, para mí es necesario desarrollar algún tipo de otra manera de entrar en contacto con ese material, que al mismo tiempo, insisto, incorpora desarrollos artísticos y de investigaciones que yo vengo desarrollando y que están vinculados de manera más o menos directa finalmente al archivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando el archivo se materializa en una exhibición, yo trato de jugar con todos esos elementos, digamos, con las materialidades, con los dispositivos, con las maneras de entrar en contacto con esas materiales, con los dispositivos de escucha, con las situaciones de escucha y con esta dimensión de investigación que también tiene el proyecto. Ya que estábamos hablando sobre palabras y voces, todo esto que nos contabas está medio dentro de una investigación. ¿Cómo fue el proceso con Timotec el Hablante? Timotec el Hablante era parte de un ciclo que se llamaba Territorios en Conflicto, que curaban Gabriela Mazú y Carlos Gamerro en el Cervantes. Entonces, en el marco de ese ciclo llamaron a varios artistas para que trataran algún tema que de alguna manera resonara con el título del ciclo, que era Territorios en Conflicto. Entonces, Gabriela en particular fue la que me llamó, me propuso esto, y yo pensé, bueno, es un poco rara quizás la convocatoria para mí, como decir, bueno, voy a buscar un problema, un poco rara, pero al mismo tiempo yo creo que en mi trabajo está atravesado por un montón de problemas, si querés, de conflictos, o reflexiona acerca de muchos conflictos, digamos, a veces de manera no tan explícita, pero bueno, cuando aparece la convocatoria en relación a territorios de conflicto, yo pensé, bueno, mi territorio, o pensemos el territorio como el lenguaje, digamos, ¿no? Y pensé un proyecto para trabajar el vínculo entre sonido, lengua y territorio. Entonces yo hacía rato que tenía interés en trabajar con lenguas originarias, entonces empecé a investigar un poco acerca de eso y bueno, sobre todo de lenguas en peligro de extinción, y me topé con un atlas de la UNESCO, creo que da cuenta de lenguas en peligro de extinción de todo el mundo. Cuando fui a la Argentina, vi que bueno, hay varias, y me llamó mucho la atención que había una lengua, que es el chaná, que solo refería a un único hablante. Como que solo hay una persona que habla, una sola que habla chaná. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, y además estaba como en Entre Ríos, digamos, en Santa Fe. Bueno, en Entre Ríos estaba en ese momento. Entonces, investigando, bueno, vi que, bueno, encontré a la persona en internet, se llamaba Blas Jaime. Vi que había un investigador del CONICET que ya había hecho un gran trabajo con él, que había culminado en la confección de un diccionario chaná-castellano, castellano-chaná. Entonces, bueno, entré en contacto con ambos,
y inicié la investigación y bueno, lo fui a ver varias veces, lo entrevisté, compartimos mucho tiempo juntos, hicimos grabaciones, etcétera, y bueno, a partir de ahí produje lo que era, el ciclo era de conferencias performáticas. Entonces produje una conferencia performática a partir de grabaciones que hice de la voz de Blas y 2 artistas de Foley en vivo que me acompañaban durante la conferencia, digamos, ¿no? Y bueno, en la conferencia se desarrollaban estas ideas, ¿no? Estos vínculos entre sonido, lengua y territorio a partir de la investigación y el análisis de este caso particular, de este único hablante de la lengua chaná, que era un caso muy especial porque la comunidad chaná no es el único miembro de la comunidad chaná, hay varios descendientes de chaná, pero es el único que habla y es una lengua que se creía desaparecida hacía 200 años. Entonces cuando surge el testimonio de esta persona, de Don Blas, bueno, los lingüistas se quedaron como desconfiaban incluso de que fuera cierto, ¿no? Pero bueno, si bien no es un hablante fluido ni el chaná fue realmente su primera lengua, bueno, esta investigación que hizo Pedro Viegas Barros de CONICET, bueno, confirmó que efectivamente, digamos, que todos los datos que él tenía eran reales, eran verdaderos, y bueno, terminaron confeccionando este diccionario que tiene, no sé, casi 1000 voces, creo, 800. La última y la única información sobre la lengua chaná que se tiene es de un documento del siglo XIX. Entonces, bueno, nada, reflexioné en esa conferencia sobre todas estas cuestiones, ¿no? Muy interesante la arqueología sobre palabras, aparte con todo lo que te interesa. Y palabras y sonidos, ¿no? Como que... Porque, digamos, con el desembarco español desembarcan muchas cosas, digamos, ¿no? El protocapitalismo, el patriarcado, por ejemplo, la comunidad chaná era una comunidad matriarcal, por ejemplo. Pero bueno, también desembarca pestes, ¿no? Sí. Y nuevos sonidos, como los del castellano, ¿no? Sonidos que no estaban acá, y los trajeron los españoles, ¿no? Y terminaron reverberando en casi toda América. Entonces, bueno, ahí tenés, ¿no? Un sonido que se empieza a desparramar por el territorio, un sonido nuevo, y un sonido que además empieza a obliterar y a callar otros sonidos que estaban, como la lengua chaná, ¿no? Que queda como una de las ideas era como que el chaná queda por debajo del piso de ruido de la lengua oficial en la que termina convirtiéndose el castellano, ¿no? Y quedó debajo de ese piso de ruido 200 años hasta que emergió en la voz de Blas nuevamente, de Don Blas. Y bueno, y todo lo que es el desplazamiento no solo territorial que sufrieron prácticamente todas las comunidades originarias de la zona de Argentina, de todos lados, la verdad, sino el desplazamiento simbólico que implica hablar otra lengua, tener que hablar por necesidad, por imposición, otra lengua. Incluso la adaptación física, corporal que eso implica, la modificación literal, física, corporal que implica hablar otra lengua, bueno, sobre todo impuesta, ¿no? Vimos que muchas de tus obras como que continúan siendo desarrolladas más allá de la exhibición. Sí. ¿Qué te lleva a continuar desarrollando nuevas versiones? Sí, algunas son versiones nuevas y algunas ya son obras que están planteadas como series, como algo más serial, y me parece que eso, por un lado, son cosas que yo incorporé
más del arte contemporáneo, ¿no? Como operaciones y prácticas propias del arte y en general y del arte contemporáneo, arte visual, digamos. Pero también porque lo que me pasa es que muchas obras parten de ideas y muchas veces siento que esas ideas se pueden seguir desarrollando en distintas instancias de obras, ¿no? Entonces eso es como que con esa misma idea yo puedo producir no necesariamente obras diferentes, sino instancias diferentes de esas ideas en formatos de obras, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, tengo una serie de composiciones para sonido en 3D que se llama Resonancias, Turbulencias y Explosiones, y para mí es una serie de obras que yo la planteo como una suerte de exploración acústica del alfabeto, en donde yo tomo un fonema, la grabación de un fonema, hago un análisis de las componentes espectrales y de intensidad en el tiempo de ese fonema, estamos hablando igual de milisegundos, y a partir de ese análisis yo recupero esta información espectral, dinámica, temporal, y la uso como materia prima a partir de técnicas de análisis y resíntesis para producir una pieza. Entonces, bueno, tengo un fonema, y eso, qué sé yo, no sé cuántas voy a hacer, pero ya hice 10, 12, no sé, 15, y bueno, mientras tenga ganas seguiré haciendo, decir, bueno, voy a hacer otra serie de piezas basadas en fonema. Entonces tengo una serie de piezas basadas en fonemas de la lengua purépecha, por ejemplo, otra lengua originaria pero de la zona de Michoacán, en México, o 3 fonemas dichos por una mujer norteamericana, o un fonema dicho por un croata, entonces bueno, voy explorando esa idea, pero bueno, con distintos fonemas, y bueno, se arma esta serie de piezas. En el caso de Tertulia, bueno, hay 2 versiones de Tertulia, la primera que hicimos acá en el cementerio de la Recoleta, y después otra que hicimos en un cementerio en Zagreb, para lo cual fue realmente trabajar con las mismas ideas, pero cambió mucho la materialidad de la obra y fue realmente una nueva versión, tiene bastantes diferencias. Pero más que versiones diferentes, eso yo quizás pienso como en serie, ¿no? Un poco la idea de serie. ¿Tienes alguna otra? Un poco lo que contabas de Archivo País, como que de repente bueno, se va materializando en... Claro, como que abro caminos o líneas de investigación, si querés, no sé, o de trabajo, y que bueno, por ahí las abandono un tiempo, por ahí vuelvo y sigo trabajando. Hay varias obras que son así para mí, otras no, que eso es una cosa y ya está. Que por ahí recuperan temáticas que me interesan, pero como la voz, pero bueno, que no es que son seriadas o que habilitan nuevas versiones en principio, ¿no? Pero hay varias que sí, que yo medio que ya las pienso desde un principio, así. Bien. Y ahora para cerrar, Cerramos. contanos en qué estás trabajando actualmente y si tenés ideas o proyectos a explorar a futuro. Bueno, ahora estoy trabajando, lo más inmediato es la música para una obra de teatro, justamente de Rafael Spiegelburg, que se llama Inferno, y en la que yo propuse participar en vivo, tocar en vivo la música, estar en escena y ser parte de la escena, produciendo la música, los sonidos, y veremos también alguna participación más. Y después para octubre voy a participar del Festival de Nueva Ópera de Buenos Aires, junto al dúo Reconvert, que es un dúo que está basado en Suiza, y vamos a producir una suerte de, no sé cómo llamarlo, de ópera performática o de teatro musical, o bueno, estamos viendo, es más performático, ¿no? Más de performance sonora, vinculada a la idea de ergonomía versus performance, ¿no? La idea de cómo
cómo recuperar la corporalidad o el vínculo entre el cuerpo y lo tecnológico de una manera más física y menos cómoda, digamos, ¿no? La idea de que la comodidad en la que suele ubicarse el cuerpo cuando manipula instrumentos electrónicos, controladores, etcétera, para mí atenta contra el interés escénico de tener ese cuerpo en escena, en un escenario, ¿no? Entonces, cómo bueno, eso, oponerle resistencia a ese cuerpo en la manipulación o la producción sonora para construir un interés performático, ¿no? De nuevo, acá, ¿no? todo mi vínculo con el teatro también empieza como a contaminar, digamos, o a atravesar el interés de mi producción en arte sonoro, en música, etcétera, ¿no? Así que esos son 2 proyectos así para este año, y después para el año que viene, bueno, hay algunas ideas. Tengo una pieza multicanal también que quiero hacer, que se llama Letra Chica, con todos los disclaimers esos que aparecen en las propagandas de la radio, dichos muy rápido, digamos, con procesados para que la voz hable súper rápido, digamos, a veces generalmente medio ininteligible ya. Entonces estoy recopilando un montón de estas grabaciones para hacer una pieza con eso. Y después, bueno, tengo una invitación a un festival en Uruguay este año, uno que se llama Monte Audio y otro que se llama Exit el año que viene. Los 2 son en Uruguay y todavía no tengo muy claro qué voy a hacer para eso, pero bueno, hay invitaciones para eso. Y necesito eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.